una manera muy concisa. Ok, Microsoft Office nos brinda esta herramienta, ¿sí? La cual, déjenme minimizo esto porque está. ¿Cuál? Pues es muy intuitiva como la de Word, ¿no? Tenemos, para abrirlo, pues nos vamos a inicio, presionamos, damos que en Excel y pues nos abre el software. Otra es poner Windows R y escribir la palabra Excel y nos abre Excel. Otra es irnos a la barra de Camtasia, sí, y decirle Excel y dictarle Excel y nos abre Excel, ¿no? Hay muchas formas de abrir Excel. Bueno, una vez que ya tenemos Excel, también tenemos lo mismo que teníamos con Word, que son las plantillas, ¿sí? Aquí las plantillas tenemos, ¿no? Por ejemplo, tenemos una de y tenemos varios, como ayuda para que ver cómo se hace. Por ejemplo, fórmulas, ¿no? Que está dentro de las plantillas, le damos clic a ese y le decimos que queremos ese manual. Y exploramos de hoja por hoja y si se dan cuenta nos va guiando, ¿sí? Nos dice cómo hacer ese tipo de cosas. Por ejemplo, conceptos básicos, que es una celda, suma, resta, multiplicación, le damos siguiente paso, nos lleva a las funciones, ¿sí? Si se dan cuenta es bastante bonito, ¿no? Todo está realizado con una pequeña guía rápida de Excel, ¿sí? Por ejemplo, todo sobre la función hoy y así sucesivamente. Esta es una plantilla que tiene Excel. Bueno, de la plantilla que tiene Excel. También existen otras plantillas de Excel, por ejemplo, facturas, ¿no? Factura sencilla, informe semanal de asistencia, por ejemplo, donde yo nada más tengo que llenarlo con mis datos. Sí, aquí nos da una breve descripción de lo que hace en una hoja que se llama inicio y en otra hoja, ¿no? Informe semanal de asistencia, habitación, pues podríamos ponerle aquí salón de clases, ¿no? Periodo de hora, profesor, curso, semana y el nombre del alumno, miércoles, cosas por eso. ¿Se dan cuenta? Pues ya está hecho, no necesitamos hacer mucho, ¿no? Entonces tenemos varias plantillas que nosotros podemos ir de acuerdo a nuestras necesidades, igual que en Word, igualito. Tenemos gráficos, ¿sí? Por ejemplo, mande. ¿Cómo? Que dice rojo de efectivo y personal no se ve tampoco. Solo se ve bueno, yo no solo ahí está. Ya voy, permítame. Son varios documentos, aquí está. Este sí lo ven. Esta es la otra plantilla. Es que como son documentos separados, por eso no los ven. Entonces, esta es la otra, ¿no? Donde nomás en habitación le podrías cambiar por clases, periodo, profesor, curso, semana, y aquí ya está, ¿no? Y se dan cuenta, pues y si se dan cuenta, aquí ponemos la S, que la S es, no sé qué es la S. La S es de semana, ¿no? Pero ya está intuitivamente. Sí, la S dice, porque le damos un clic aquí y nos dice que en el combo box tiene una S, pero no sé qué sea esa S. Bueno, esto lo podemos adecuar a nuestras necesidades. Ahorita vamos a ver cómo las adecuamos a nuestras necesidades. Y el otro es la otra plantilla de gracias. ¿Sí ven lo que dice flujo de efectivo de personal? Sí, profe, sí se ve. Ok, entonces, si se dan cuenta, aquí tenemos gráficos dinámicos, ¿sí? Que si nosotros cambiamos ciertas cosas, pues ya van a cambiar. Por ejemplo, estos valores, si los cambiamos, entonces va a afectar directamente. Bueno, aquí no lo vemos así, pero de estos gráficos, de estos datos,
obtenemos estos gráficos, ¿sale? Y se van a ir cambiando de forma dinámica, ¿sale? Por ejemplo, aquí vamos a ponerle aquí 0,0,0,0,0,0. Algún gráfico debe de afectarse. Bueno, no sé cuál afectó, se supone que es este. Este gráfico se va a ir afectando de acuerdo a la hoja que nosotros hayamos ingresado, ¿sale? Pero esto ya está predeterminado. Entonces, ahora vamos a lo que es Excel desde su inicio. A ver, vamos a ver. Espera un tantito. Bueno, cuando tenemos Excel, le damos en nuevo y aquí tenemos hoja en blanco y todas las plantillas. Nosotros vamos a ocupar una hoja en blanco, ¿sí? Esa no la ven, ¿va? La hoja en blanco. Ok, No, no sé. la comparto. Ahora sí la ven, ¿no? ¿Sí? Sí. Ok, entonces aquí es Excel. Tenemos lo que es archivo, inicio, insertar, también disposición de páginas, datos, revisar, vista y ayuda, ¿sale? En inicio tenemos casi muy parecido a lo que teníamos en Word, más que cambiamos algo que es números, estilos, celda y edición, es muy parecida a la que tenemos. Ya también tenemos una barra donde nos dice en qué celda estamos actualmente, ¿sí? Si nos vamos a esta celda, por ejemplo, esta es la E8, aquí nos dice en cuál estamos, pero también nos podemos cambiar si le escribimos A1, ¿sale? Entonces, en este panel, en este texto, en esta área, nosotros vamos a ubicar la dirección de la celda en donde tenemos nuestro cursor, ¿sí? Si se dan cuenta, las coordenadas serían filas, ¿sí? Las que están por números, que están a la izquierda, esas serían las filas, fila 2, fila 3, y las columnas serían por letras A, B, C, D, E, F, G, H y J. Entonces, nosotros cuando queremos hacerle referencia a una celda, por ejemplo, esta, tenemos que ver en qué fila y qué columnas está. Está en F3, entonces aquí no es F3. Nosotros si quisiéramos ir a la H20, ¿sí? Escribimos en esta área H20 y ya estamos ahí. Entonces, de esa forma nosotros sabemos la dirección de donde está una celda. Bueno, este Excel está compuesto, cada archivo de Excel se le llama libro. En cada libro está compuesto por hoja. Si se dan cuenta, aquí tenemos en la parte inferior izquierda pues el nombre que se llama hoja 1 y podemos ponerle otra hoja, hoja 2, hoja 3, hoja 4 y podemos tener muchísimas hojas. Yo he llegado a tener a 50 hojas en un mismo archivo. Dicen que llegan a más de 100 y tantas hojas, ¿no? Pero nunca las he ocupado. He llegado hasta 50 nada más, ¿no? 30 de 30 a 50. Ok. Cada hoja compuesta por celdas. La celda es de unidad mínima, ¿sí? Por ejemplo, esta es la unidad mínima de una hoja de cálculo, ¿sí? En esta celda tiene ciertas propiedades. ¿Qué propiedades tiene esa celda? Bueno, para ver las propiedades damos clic derecho y nos vamos a la que dice formato de celdas. En formato de celdas van a ser las propiedades que tiene esa celda. ¿Cómo va a actuar esa celda? Si va a ser general, va a ser como número, como moneda, lo vamos a ocupar como contabilidad, como fecha, hora, como porcentaje, fracción, texto, etcétera. Es importante esto, ya que si, por ejemplo, yo tengo un número 5, y le digo que es texto, y luego le pongo una fecha y lo quiero sumar, Excel lo va a interpretar de la forma que nosotros le hayamos dicho. Por eso es importante que si nosotros ocupamos números, decirle actúe y que tome esa celda como numérica. Si ocupamos texto, que lo ocupe como texto. Si lo tenemos como fecha, que lo ocupe como fecha. Ya que si no tenemos estos formatos, lo puede malinterpretar a la hora de nosotros realizar ciertas operaciones, ¿sale? Entonces es importante que nosotros tengamos cuidado al tener las propiedades de esta celda.
También tenemos la alineación. ¿Cómo queremos la alineación del texto? Vertical, así, que el texto esté tal cual, así en horizontal y diga el texto, o lo podemos poner de lado o con cierta inclinación hacia arriba, hacia abajo, o 45 grados, ¿sí? 12 grados, 9 grados, depende de las necesidades de cada uno, ¿sí? Podemos ajustarlo, reducir al ajustar, combinar celdas, que eso vamos a ver más adelante. También como pues lo que tenemos en Word, ¿no? En la fuente, cambiar la fuente, el estilo, el tamaño, el color, el subrayado, el sombreado, ¿sí? El superíndice, el subíndice, cosas por decirlo. También en los bordes pueden ser a la derecha, a la izquierda, ¿sí? Arriba, abajo, en medio, ¿sí? Podemos ser como nosotros queramos, tener este borde en cada celda. Y el color, podemos tener diferentes colores dependiendo de las necesidades de cada uno. Además de los rellenos, nosotros necesitamos algún efecto de relleno, pues aquí le ponemos un degradado horizontal, en vertical, o se lo quitamos. También tenemos más colores, ¿vale? Proteger. Las celdas las podemos proteger, es una de sus propiedades de las cuales nosotros vamos a manejar. La podemos tener bloqueada. Eso quiere decir que el usuario va a ver que hay información, pero que por más que le haga el usuario no va a poder modificarla. Y hay otra que es oculta. Oculta quiere decir que el usuario no va, además de bloqueada, no va a estar visible para el usuario, ¿no? Entonces, eso es interesante cuando nosotros tenemos fórmulas. Si nosotros tenemos una fórmula de promedio y nada más queremos que vea el resultado del usuario, pero no queremos que vea la fórmula, entonces nosotros la bloqueamos y la ocultamos. De esta forma nada más se va a mostrar el resultado y va a ocultar la fórmula, ¿sí? Entonces, vamos a hacer ciertos ejercicios con respecto a esto más adelante. Bueno, aparte de esta celda, cuando nosotros pasamos en la división, por ejemplo, de la columna a la B, exactamente en medio, el cursor se cambia con unas flechitas a la derecha y a la izquierda. Si nosotros le damos un clic sostenido, podemos, además, darle el tamaño de la celda, ¿sí? Por ejemplo, ahí dice ancho 23.29. Nosotros podemos hacerla más ancha o menos ancha, ¿sí? De manera manual. Igual entre las filas, la podemos hacer más alta o menos alta, de acuerdo a las necesidades que nosotros tengamos, ¿sí? Bueno, también la podemos autoajustar, depende de las necesidades que nosotros tengamos. Podemos tener varias o podemos tener alguna. Por ejemplo, si yo pongo aquí concentrado de calificaciones, ¿sí? Se dan cuenta, pues aquí agarra de la B, ¿no? Pero si se dan cuenta, en esta área de fórmulas viene el texto, ¿sí? Entonces aquí nos dice en qué celda está tal cual, en el A, ¿sí? En el B no hay ningún texto, si se dan cuenta. Entonces está invadiendo. Si nosotros queremos ajustarla, lo podemos hacer manualmente, por ejemplo, así, ¿no? Y ya está. Pero si nosotros no sabemos qué tan ancho está o cuál es la más ancha, lo único que tenemos que hacer es irnos a la mitad de la columna, bueno, a la columna donde termina, por ejemplo, el A aquí en el B, le damos doble clic y en automático se ajusta. Igual para el tamaño, le damos doble clic al tamaño de las filas y en automático se ajusta la cantidad mínima necesaria de espacio que necesitamos para ese tipo de información. También, por ejemplo, nosotros podemos tener aquí esto y le decimos que lo ajuste al texto, ¿sí? Si se dan cuenta, ya lo ajustó. Estaba así, invadía la otra celda que es el B, pero nosotros le decimos que lo queremos ajustar, ¿sí? Para que solo entre en una. Y ya después le decimos que lo queremos centrado y además de centrado que lo queremos a la mitad, ¿no? A la mitad de la celda. Y después lo podemos ajustar y de esta manera ya lo tenemos. Ahora, si nosotros queremos hacerlo un poco más grande, por ejemplo, que sea de este tamaño y que esté negritas, entonces nosotros necesitamos más espacio. O una de dos, o le damos más espacio a la derecha, a la izquierda, o podemos combinarlas. Combinar celdas es seleccionar un grupo de celdas, las que nosotros necesitemos, y darle clic a dice combinar y centrar. Y de esta manera lo que hace es que de la celda A1 a la L1
¿sí? Como una sola. Si se dan cuenta, ya estamos ahí y ya está centrado nuestro texto, ¿no? Si nosotros lo queremos quitar, pues solamente le quitamos el combinatorio y central y se dan cuenta que ya se quita la combinación de celdas a uno de ellos. Bueno, entonces nosotros aquí ya tenemos, ya vimos lo que es una hoja, lo que es un libro, lo que son las celdas. ¿Hasta aquí tenemos alguna duda? No. Yo sí, perdón. En la parte donde sacó el menú completo de donde decía el formato de celdas y todo eso. Ándele, ese, el menú. Ese que, donde lo apretó no vi, perdón. Ok. Vamos a una celda a la que nosotros queremos aplicar algún formato, le damos clic derecho y donde dice formato de celdas. Ok. Y ahí ya tenemos en la pestaña número qué categoría vamos a ocupar para esas celdas. Si es el número general, en moneda. El número, si se dan cuenta, dicen cuántos decimales tú vas a ocupar. Aquí muchas veces para los que estudian ingeniería no les son suficientes 2 decimales, muchas veces ocupan hasta 4 decimales. Las fórmulas. Luego Excel las corta, pero cuando ocupas las fórmulas, Excel ocupa todos los decimales como resultado, ¿no? O sea, como que para mostrarse, solo te muestra cortado, depende de lo que tú hayas dicho, pero para hacer operaciones, sí te muestra, o sea, sí los ocupa, así es, 10.934, va a ocupar todo eso para hacer la operación si tú ocupas fórmulas, ¿no? Entonces, para esto tú agarras y les dices cuántos decimales quieres. En moneda, pues están los símbolos, ¿sí? Por ejemplo, pesos, no sé qué, el Bitcoin, miren, no había visto, hasta el Bitcoin, ¿sí? En contabilidad, fecha, te dice varios formatos de fecha a los que tú puedes recurrir, ¿sale? Bueno, pero eso es, por ejemplo, solamente abarca, toda esa configuración es para una sola celda, o ya se aplica a todas. Para una. Si tú, por ejemplo, en esta columna tú vas a ocupar puros datos numéricos, lo que haces o seleccionas una por una o seleccionas toda la columna en este momento. Se dan cuenta, yo para seleccionar toda la columna, lo único que hago me pongo en la A y el cursor se transforma o se cambia como una flechita hacia abajo. Y le doy un clic y en automático ya me seleccionó toda la columna, toda la columna, desde la A1 hasta la que nosotros vayamos a ocupar. Y en ese momento nosotros le damos clic derecho, formato de celda, y le decimos qué número. En ese momento que le damos a aceptar, todo lo que pongamos acá, ¿sí? Van a ser números. Si se dan cuenta, le dije que pongan dos decimales y se ponen 2 decimales. Si yo le doy configuración y le digo que no quiero 2 decimales, quiero que sean ningún decimal, le doy a aceptar y los cambia, ¿sí? Nosotros podemos afectar tantas cantidades de celdas que queramos, ¿sí? Si solo queremos afectar una, pues solo seleccionaríamos una. Por ejemplo, yo aquí voy a afectar la A2, le voy a decir que para la A2 quiero 4 decimales, aceptar. Y entonces ya los pone con 4 decimales, solo ahí, solo en esa celda. Pero pues, si yo quiero más, puedo ocupar la selección y le digo clic derecho, propiedades, o lo selecciono, me voy a copiar de formato y selecciono el formato y lo copia. ¿Por qué? Porque estoy copiando el formato de la celda. Todas las características y propiedades que tenga la celda las va a copiar con otra, por ejemplo, 44 y todo este rollo, ¿no? Si se dan cuenta, no tiene ninguna propiedad, está en general. La celda de formato no tiene ningún formato específico de número, ¿sí? Se dan cuenta, no tienen. Pero yo quiero copiar el formato que tiene esta celda, copio el formato como hacemos en Word y en automático ya se pone el formato, ¿vale? Entonces, de esta manera nosotros podemos copiar los formatos y llevarlos de un lado a otro. Si es que vemos cuáles son las características completas de una celda, copiando formato podemos hacerlo. ¿Sale? ¿Otra duda? Gracias. De nada.
No voy a ir otra vez a general. Profe. Digo que sí. ¿Dónde? Sí, por ejemplo, si yo ya ve que al inicio usted como que agrandó la celda. Ajá. Si yo quiero regresarla a su tamaño original, es que la quiero regresar, pero no sé. Al tamaño original, por ejemplo, aquí estoy en esta, ¿no? Ajá. Entonces aquí en la cinta celda hay uno que dice formato. ¿Sí? Ajá. Ahí dice ajustar alto fila y dice ajustar ancho de la fila, pero hay uno que dice ancho predeterminado. Bueno, eso nosotros lo ponemos, ¿no? Lo definimos, pero podemos ajustar el ancho de la celda y nos debe de dar el mínimo. ¿Por qué no me da el mínimo ahora? Tan alto de la fila. A ver, vamos a ver. ¿Tendremos algo aquí? Vamos a ver. Pues se supone que ya aquí debe dar el por default, pero no me lo da. Pues lo voy a investigar tú, porque no me lo da. Me lo tenía que dar aquí me tenía que dar el mínimo. Lo voy a investigar y ya les digo, porque ahorita me está mostrando el mínimo como ese tamaño. ¿No? ¿A ti también? Sí, bueno, es que yo le puse el de autoajustar alto de la fila y me lo puse igual, pero sigue estando largo en lo ancho. Sí, a mí también, no debería, lo voy a investigar, te digo, ¿no? Pero sí debería de cambiarlo. Por ejemplo, si yo tengo estas así y selecciono la hoja y le digo que lo quiero autoajustar, todos me los autoajusta, si se dan cuenta, al menos la primera, pero me debería de ajustar también la primera. Bueno, eso lo voy a investigar y ya se los digo, ¿no? ¿Alguna otra duda con respecto a lo que hemos visto ahorita? ¿No? Bueno, entonces vamos a empezar con ciertos formatos. Por ejemplo, yo quiero poner un nombre. Ya sé por qué no me muestra. Porque me muestra el tamaño más grande. Porque aquí, si se dan cuenta, tengo el tamaño 6. ¿Sí se dan cuenta? Sí. Entonces, este es 11. Entonces, por ejemplo, si yo le cambio el formato, todo el tema lo autoajustó, ¿viste? ¿Sí se dieron cuenta? Es que es por el tamaño de la letra que yo lo tenía más grande, por eso se autoajustó al tamaño de la letra. Pero si yo le digo que el formato lo quiero igual que los demás, entonces ya lo ajusta. Es por eso que no podía hacerlo más grande o más chico. Bueno, hagan de cuenta cuando nosotros estamos manejando Excel, casi las primeras filas o algunas filas de las tablas, las mayores, las tenemos como si fueran encabezados. Tenemos lo que es un nombre o una matrícula, por ejemplo. Tenemos un nombre y tenemos calificaciones, ¿no? Bueno, examen 1, examen 2, 3. Pero no solo eso nos basta, sino también tenemos que hacer operaciones, como por ejemplo promedio, ¿no? Y puede tener algún estatus. El estatus sería como reprobado o no reprobado, ¿no? Ok, en matrícula nosotros regularmente hay unas que son esenciales, ¿sí? Por ejemplo, vamos a ponerlo como S100, S101. Y si, por ejemplo, yo estoy haciendo una lista, lo que Excel es de que te intuye una secuencia de datos. Por ejemplo, si yo selecciono estos dos datos, ¿sí? Hay un cuadradito en la parte inferior verde que se pone de un color más remarcadito en una esquina. Cuando nosotros ponemos el mouse ahí, se pone una crucecita y aparte se pone como que un análisis rápido, un helper, donde te dice qué puedes hacer. Le das un clic y te aparecen varias ayudas, sí, bueno, varias opciones, perdón. Entonces tú aquí vas a decir qué es lo que hacer. Si no te convence nada y tú solo quieres que siga una secuencia, lo que haces es dar un clic sostenido y lo arrastras hasta donde quieres que termine la secuencia. En el S100 y S101 tenían una secuencia de 1 en 1. Cuando yo lo arrastré hasta el 20, lo que me hizo fue sumar 1 al anterior.
si se dan cuenta, van uno por uno hasta el 117. Pero ¿qué pasa si yo en vez de S1 le pongo 102? ¿Sí? Le voy a dar un clic sostenido y lo voy a arrastrar hasta el 20. ¿Se dan cuenta? Ya 102, 104, 106, 108. ¿Sí? Entonces lo que hace Excel es decir o predecir la secuencia que tú quieres ocupar cuando tú estás arrastrando fórmulas. Por ejemplo, aquí, ¿sale? Si se dan cuenta, ya va de 5 en 5, dependiendo de lo que nosotros queramos. Él trata de incluir una secuencia lógica a lo que esté haciendo, porque él como que dice, tú quieres este tipo de cosas, yo no puedo hacer. Entonces, lo que hace es intuir una serie y con base a eso, de tus resultados. Entonces, yo aquí tengo ciertas matrículas, ¿no? Por decir algo. Tengo 1, 2, 3, bueno, con 3 matrículas para que no sea muy largo. También voy a tener nombre, ¿vale? Trae mis plumones. Sí. No. Bueno. ¿Me los ciberprestas? Me los ciberprestas. Chale. ¿Quieres ver? Güey, yo quiero tu super tip. No, yo sí los quiero ver. Ay, espera. Oye, de veras, no te he terminado de pagar, jaja, saludos. Mira. Güey, se quedó congelada tu cámara. Ya te bugueaste, güey. Ahora no te ves. Ahí está. Ah, son los que pusiste hace rato. Oye, Sí. están chidos. Son como Lego. Ay, el niño chiquito. La punta es bien bonita, mira. Oye, no manches, está bien bonito. ¿Contra el profe? No sé. Ya, es que ya ver qué eran. Bueno, entonces, seguimos, ¿no? Aquí vamos a tener los nombres, ¿sí? Pero a esta parte le vamos a ver qué propiedades tiene. Silencien sus micros. Ey, inviten una paleta. Una paleta. Bueno, entonces aquí, como las matrículas, ¿qué podría ser el formato? Podría ser texto, ya que tiene una letra y número, pero también podría ser general. Podemos tenerlo que en una matrícula no vamos a hacer operaciones, no vamos a hacer sumas, ni restas, ni divisiones. La podemos tratar como texto, vilmente. Entonces yo le voy a poner como texto y le voy a dar a aceptar. El nombre, le voy a poner Andrea, María y Fernanda, ¿sí? Y esto también le voy a poner que la trate la información como texto. Texto, le doy a aceptar. Y ahora van a escalar los exámenes, ¿sí? Los exámenes yo le voy a poner que Andrea sacó 2, María 3 y Fernanda 8. En el examen 2, Andrea 8, María 7 y Fernanda 3. Y en el examen 3, pues tenemos 4, 5 y 6, no, nadie le salió. Ok. Ya tenemos estos exámenes, bueno, los resultados de estos exámenes. Ahora, estos exámenes son números, vamos a ponerle que queremos que los trate como número, ¿no? Pero también el promedio va a ser tipo número, entonces seleccionamos todas las celdas y le decimos que el formato de celdas lo queremos como número y que solo queremos un decimal, ¿sale? Para que sea 5.1, 6.9, cosas por el estilo, ¿sale?
Cuando nosotros tenemos esta celda, pues así se ven medios feitos, entonces los voy a centrar. Y ahí está, ¿no? Ya está centrado, ya bien mono. Estos los voy a poner, los voy a justificar a la derecha. Y ahí está. Ahora, yo voy a sacar el promedio. ¿El promedio cómo lo sacas? Pues el promedio es con una sumatoria y dividiéndolo por todos, ¿no? Entonces, yo creo que todos ustedes saben hacer sumas, ¿no? Entonces vamos a sumar. Hay varias formas de sumar en Excel. La primera es teniendo un símbolo igual, que es un detonador, el cual sirve para Excel para decir, hay tiene una fórmula, todo lo que te mete, ocúpalo como fórmula. Y nosotros vamos a decirle, bueno, en esa fórmula, tú vas a ponerle esta celda, la C3, más esta celda, que es la D3, más esta celda, que es la E3. Si se dan cuenta, no estamos ocupando valores, no le estoy poniendo 2 más 1 más 4, le estoy poniendo celdas, ¿sí? Esto es lo que tienen que hacer con Excel, no irse con los valores que están dentro de las celdas, sino con los valores de las celdas, ¿vale? Por eso dice C3, C2 y E3. Y cuando le van a aceptar, me dice que es 14. 8 más 2, 10, más 4, 14. Hubiera sido muy diferente, yo le pongo, por ejemplo, esto, ¿no? Total. Y le digo, quiero que sumes 2 más 8 más 4, ¿no? Y con eso voy a tener 14, y está bien, ¿no? Está bien porque es el mismo resultado que tenemos aquí, que es el de acá. En este lado ocupamos las celdas y en este lado valores, ¿sí? Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, viene Andrea y me dice, oiga, profe, no manches, yo saqué 10 como M2. Ah, bueno, sí es cierto, me equivoqué, tengo que poner 10. ¿Qué pasó con este valor? Cambió, porque estamos ocupando las celdas, pero este valor no cambió porque en este valor lo que hicimos fue poner valores, ¿sale? En este caso, okay. En este caso tenemos las celdas. Lo que contenga esa celda lo vas a sumar. Y lo que contenga de otra celda lo vas a sumar. Es lo que estamos haciendo. ¿Sí? No tenemos que poner valores, tenemos que poner posiciones de celda. En este caso C3, D3 y E3. ¿Sale? Y por eso nosotros tenemos un total de más. ¿Sí? Bueno, esto es para hacer una sumatoria así. Hay otra forma de hacer sumatorias. Ponemos igual y escribimos la palabra suma. Cuando la palabra suma, Excel nos da una ayuda, ¿sí? Un helper, y nos dice, bueno, si tú escribiste sum, puedes hacer suma. O suma de cuadrados, o suma de series, o suma de productos, o sumar sí conjunto, y te da todas las posibles combinaciones de las fórmulas que ya tiene predeterminada. Voy a elegir suma, ¿sí? Y se dan cuenta, en la parte de abajo me dice, bueno, para esta suma necesitas un número, coma, otro número, coma, y todos los números que quieras o consideres, o celdas que consideres necesarias. En este caso yo le voy a decir, esta celda, coma, esta otra celda, coma, la celda de acá, ¿no? Que ya no se ve. Espera. Esta celda, coma, esta otra celda, ¿no? Y después que dice que cierra el paréntesis y ya le dé enter. Y es el mismo total, ¿vale? Bueno, esa es una forma. La otra forma es ponerle suma. Y me dice número más un número, pero yo también puedo seleccionar todos los números que yo considere, ¿sí? Con una selección, con un mouse, con el mouse lo arrastro. Y dice C3, 2 puntos E3, ¿sí? Cuando nosotros tenemos los 2 puntos en medio de 2 celdas, quiere decir que vamos a hacer un conjunto de datos, ¿sí? No separados, sino quiere decir un rango de datos, de celdas, que va desde el E3 hasta el C3. Le damos Enter. Aquí está, el total de la sumatoria, que es 22, ¿sí? Otra forma de sumar es la siguiente. Nosotros vamos a la fórmula donde queremos que aparezca el resultado, que es en F3, y en esta sección de arriba dice F de X, ¿sí?
Le damos un clic y nos aparece el asistente. Y nos dice, ¿qué quieres buscar? Quiero buscar la de suma. Le digo y te aparecen todas las ayudas. Le digo, te la suma y te dice, ¿qué elemento quieres sumar? ¿Quieres sumar de la C3 a la E3? Y si no es el caso, lo único que tenemos que hacer es seleccionarlo. Número 2, seleccionarlo. Y el número 3, seleccionarlo. Y se dan cuenta, cada vez que yo selecciono un número, se va habilitando otro número debajo, ¿sale? Si nosotros ya hasta ahí necesitamos, solo le damos a aceptar y ya se pone la fórmula. Entonces son bastantes maneras de cómo puedes hacer una sumatoria. La otra es agarrar, ponerte aquí y en la parte superior derecha hay uno que se llama un sigma. Le damos un clic y te aparece la suma y le damos enter. Hay muchísimas formas de aplicar la suma, ¿sale? Bueno, pero a nosotros no nos interesa el total, ¿no? Nos interesa el promedio. Ahora, ¿qué tenemos que hacer con ello? Tenemos que tener lo que está en el total y dividirlo entre el número de exámenes, que son 3, ¿no? Entonces, F, 3, que es el total, entre 3, porque son el número de examen. Y nos da como resultado 7.3. Pero este promedio, pues, no nos involucramos con una parte, nosotros le tenemos que poner cuántos elementos están involucrados. En este caso le dijimos que 3. Para evitarnos eso, hay una fórmula que se llama promedio. ¿Sale? La fórmula es, le ponemos igual y escribimos promedio. ¿Sí? Y nos dice, bueno, pon los que están involucrados. Bueno, los números que están involucrados o las celdas involucradas es de la C3 a la E3. Cierro el paréntesis y le doy enter. Y si dan cuenta, medio 7.3, tal cual fue que nosotros sumáramos y dividiéramos, ¿no? Pero de una forma más rápida, ¿sí? Ahora, podemos hacer lo mismo. Abajo le agarramos, le ponemos promedio y seleccionamos el rango. O también podemos decirle, queremos este, coma, y cerramos el paréntesis. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aquí nos dice, el promedio es un número, coma, otro número, coma, otro número, coma, otro número. Nosotros, acordémonos que no tenemos que poner números, tenemos que poner celdas donde están los números. Entonces ya voy a cerrarlo, le doy enter. Pero también podemos hacer lo siguiente, nosotros aquí tenemos el promedio, ya lo hicimos una vez, y como Excel dice, si tú arrastras hacia la derecha o a la izquierda, yo voy a tratar de incluir qué es lo que quieres. Entonces yo voy a arrastrar hacia abajo. Y se dan cuenta, me dice, tú quieres el promedio de C4. Sí, quiero ese promedio. Tú lo arrastras, ¿quieres el promedio de C5 a E5? Sí. Entonces, arrastrándolo, nosotros vamos a hacer el promedio de las celdas que van hacia abajo. ¿Sí? En este caso, el C3. ¿Se dan cuenta del C3? E3 hacia abajo, le va a sumar 1, C4, E4, le va hacia abajo, le va a sumar 1, C5, E5. Entonces, las celdas se van aumentando en 1 porque así le estamos haciendo. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Sí? ¿Dudas? Yo, profe. Mande. Mi duda era la última forma de hacer suma que explicó, ahí sí me perdí. Yo iba a preguntar lo mismo. La última. Pero de suma. Sí, la última que hizo para suma. Ok, vamos a poner, hagan de cuenta que aquí vamos a poner uno que diga total, ¿no? Y lo ponemos acá, lo ponemos en rojo. Y queremos el total de la suma del examen 1, ¿no? Entonces nosotros seleccionamos dónde queremos el resultado. Aquí, en la C6. Entonces en la parte superior derecha hay un símbolo como sigma, omega, ¿o qué es? ¿Ya vieron ese símbolo que está aquí? Sí. Bueno, entonces lo presiono y en automático él infiere. Como estoy abajo, dice todo lo de arriba, yo creo que es lo que quieres sumar. Entonces en automático se puntea la zona y si es correcto, tú le vas a dar enter y ya lo suma. En dado
caso que no sea correcto, en dado caso que no sea correcto, pues tú tendrías que modificarlo manualmente, ¿no? Por ejemplo, sería así. Entonces le doy enter. Pero cuando tú ocupas esta fórmula de sigma, ¿sí? Hay más opciones, pero la que está por default es esta. Te toma, tú tienes arriba o lo que tú tienes a un lado. Por ejemplo, si yo le voy en status y le pongo sigma, se dan cuenta, todo lo que tengo a la izquierda se puntió y él infiere que todo lo de la izquierda, que es número, lo va a sumar. ¿Sale? ¿Sí? Sí. Más o menos. ¿Sí? Gracias. Bueno, entonces aquí ya tenemos el promedio. Entonces, ahora, si yo tengo 3 alumnos, es muy fácil de ver quién reprobó el examen 1, ¿no? Aquí yo puedo ver quién reprobó el examen 1. Aquí yo puedo ver quién reprobó el examen 3 y aquí el examen, el 2 y el 3. Pero si fueran 40 alumnos, pues ya sería un poquito más complicado, ¿no? Entonces, para eso vamos a ocupar un formato que se llama formato condicional. Y aquí están, ¿no? Y hay varias reglas para usarlos. Entonces, yo aquí voy a decirle, del examen 1, quiero que pongas, que resaltes las celdas que sean menores de 5. Bueno, de 5.9, ¿no? Y que las pongas en rojo. Y se dan cuenta, ya se puso Si yo le cambio la calificación, a este 3 y le pongo 7, me dice, no hay reprobados. Pero si yo el 3, Fernanda, le pongo 5, se ponen automáticos de otro color. ¿Sí? Automático. ¿Sí se dan cuenta? Ok. Si yo quiero que este formato se aplique para todo, una de dos. Yo lo selecciono, todo y le digo que a todo eso resaltar celdas, que quiero resaltar las que sean menores de 5.9, que son los reprobados, le doy a aceptar. Aquí nosotros tenemos varios formatos. Podemos decirle que lo rellene de amarillo, rellene de verde, que lo ponga relleno claro, en texto rojo, el borde que sea rojo, o un formato personalizado. Y aquí nosotros le podemos poner cómo queremos que sea el formato, ¿sí? Nosotros lo elegimos, ¿sí? Pero si no, le digo que sea rojo, ¿sale? Otra forma de hacerlo es seleccionar una celda que tenga el formato, ir por la brochita, que es de copiar formato, y seleccionamos. Y se dan cuenta, ya están todos. En caso que Fernanda vaya y reclame su calificación y tenga 6, pues ya se va a cambiar, ¿no? El formato. Y de esta manera yo puedo ver de una manera muy rápida quiénes están reprobados y quiénes no, ¿sale? También puedo quitar el formato condicional, ¿sale? Le puedo decir ¿cómo? Le doy clic aquí y dice, en formato condicional, dice borrar reglas y dice borrar reglas de toda la hoja. Si nosotros ponemos de toda la hoja, se refiere a los formatos que nosotros tengamos, pero si seleccionamos el de arriba que dice borrar las celdas seleccionadas, ¿sí? Todo va a aplicar a lo que nosotros tengamos. En este caso, yo le voy a decir que el formato condicional se vaya con los que tengan en promedio a una reprobada, ¿no? Y de este caso, nosotros tenemos aquí el formato condicional. Si se dan cuenta, nosotros tenemos más formatos condicionales, como mayor que, menor que, entre, y el texto que contiene, una fecha, valores duplicados, ¿sí? Que sean los superiores de 10, 10%, inferiores. Podemos poner más, por ejemplo, yo selecciono estos y le digo que quiero un formato condicional de barras, ¿sí? Si se dan cuenta, el 7.3 está lleno y el 5. Está menos lleno y el 6 pues está a la mitad porque toma el 100% como el 7.3, ¿sí? Tenemos escalas de calor, ¿sí? Conjunto de iconos, ¿sí? Aquí podemos, el conjunto de iconos podemos seleccionar por usuario y le decimos que queremos unos iconos. Y ahí se ve, chicas, que Andrea en el examen 1 sacó 6, pero en el examen 2 sacó 8 y subió. Y en el examen 3, pues 8
y se hizo, ¿no? O se mantuvo. Pero si, por ejemplo, aquí sacó 5, la flechita cambia hacia abajo, ¿sí? Si en el 6 ponemos 8, si en el 5, si en el 8 ponemos 6, quiere decir que lleva una tal secuencia que nosotros podemos inferir con las flechitas y no con los números, ¿no? Y podemos borrar las ¿cómo se llama? Los formatos. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Ahora, el estatus. Nosotros vamos a hacer el estatus y para eso vamos a ocupar una fórmula, pero mientras lo vamos a escribir. Por ejemplo, este es aprobado, aprobado. Y este es no aprobado. Este también es aprobado. Ok, entonces nosotros tenemos esto. Ahora, al igual que lo hicimos con el promedio, ¿sí? Vamos a ocupar un formato condicional para decirle que resalte las celdas que tengan el texto. ¿Qué texto vamos a resaltar? Pues vamos a resaltar los que son aprobados, ¿no? Los que son no aprobados. Que las aprobado. Que las ponga en azul, en rojo oscuro. De esta manera, pues hasta por ejemplo, y si nosotros le cambiamos el de arriba, lo va a cambiar, ¿sale? Entonces, de esta manera puede ser dinámicamente, ¿sale? Esto lo hicimos sin fórmula, pero lo vamos a ir haciendo con fórmula para que el formato condicional se aplique en todos, ¿no? Entonces, ya aquí nuestros estatus. Ahora, hagan de cuenta que yo estoy en Excel, es mi Excel y yo sé que aquí va un número. Y si yo le pongo acá una W, pues no sería válido, ¿no? Estaría mal ponerle una W o en vez de un 0, ponerle una O, ¿sí? Porque si se dan cuenta, promedio que dice que tiene 8, cuando realmente no está tomando en cuenta pero ¿por qué no lo toma en cuenta? Porque no es un número, es una letra. Si yo le pongo un 0, entonces el promedio cambia. Entonces, ¿cómo podemos hacer para que Excel valide este tipo de cosas? Bueno, para que Excel valide este tipo de cosas, tenemos en datos, en vista, ¿dónde es? Déjenme ver. ¿Dónde es? Datos. ¿Dónde está? No lo encuentro. Pero es que, no quería validación de datos. Consultar, revisar, vista. ¿Dónde está? No lo encuentro. Validación de datos. Está en datos de datos, en la parte de datos. En la parte de datos, herramientas de datos, es el donde está aquí está. Ok, gracias. Bueno, en datos, en la cinta de herramienta de datos, hay un icono que es que tiene una palomita y un símbolo como de provisión y dice validación de datos, ¿no? Bueno, nosotros lo que tenemos que hacer es seleccionar las celdas que nosotros queremos aplicar la validación de datos. Por ejemplo, yo ahí en esta sección voy a restringir que no escriban otra cosa que no sea un número, ¿sale? Entonces me voy a validación de datos y me sale este menú. En este menú me dice configuración, criterios de validación. Me dice, ¿qué voy a permitir en esas celdas? Bueno, en esas celdas voy a permitir números enteros. ¿Por qué? Porque tengo decimales. ¿Números decimales? Sí. Entonces, los números decimales deben de estar entre, o que no estén entre, o que sean igual, mayor o menor. Por ejemplo, podemos decir que estén entre 0 y entre 10, ¿no? Y también tenemos una opción de mostrar aumentada, y como título podemos poner tipo de datos. Y de entrada le escribimos los datos
para esta sección son entre 0 y 10. Pero ¿qué va a pasar cuando una persona quiera meter un dato que no sea en ese rango? Bueno, tenemos un mensaje de error. En ese mensaje de error hay varios estilos, como un alto, una advertencia o solamente información. Vamos a poner un alto que no pueda pasar, que no lo pueda aplicar. Y como título le vamos a poner no válido. Tipo de datos, tipo de datos de aquí, datos no válidos. ¿Sale? Y entonces vemos la configuración, va a permitir números de decimales, va a permitir los que estén en blanco, los datos va a ser entre 0 y 10, mensaje de entrada y va a haber un mensaje de error. Le damos a aceptar y se dan cuenta cuando yo ponga el mouse, me va a mandar el mensaje y me va a decir tipo de datos, los datos para esta sección son entre 0 y 10. Entonces, ¿qué pasa si yo le pongo una T? Me va a mandar un error. Tipo de datos no válidos. Me dice, ¿lo quiero reintentar o cancelar? Si le doy cancelar, me muestra el dato que tenía anterior. Y si le digo reintentar, me habilita otra vez para que yo escriba, le pongo 5. Entonces ya me lo puso, ¿sale? Si yo pongo otra vez el mouse, le doy un clic a una celda donde yo valide, me muestra el mensaje. ¿Qué tipo de datos? 0. Si yo le pongo -1, le va a marcar que no es válido. Ahora intento, le voy a poner 100.1, que me dice que no, ¿no? Si le pongo 9.9, me lo acepta. Entonces, de esta manera yo puedo quitar al usuario que ponga ciertos números. Ahora, si yo no quiero que sea de 0 a 10 porque no es válido del 0 al 10, yo le digo que sea desde el 5, que la mínima para reprobarse el 5, y como máximo 10. Entonces, si yo le pongo 3, me marca error. Si yo le pongo 4.9, me marca error. Si yo le pongo 5, ya me lo deja pasar. Y de esta manera nosotros podemos validar este tipo de situaciones, ¿sale? Ahora, ¿tienen alguna duda? Profe, ¿me podría volver a repetir cómo fue que marcó con los colores? Cuando marcaba de los que eran bajos de números y altos. Sí. Por ejemplo, aquí, nosotros tenemos que seleccionar donde nosotros queremos aplicar la validación, el formato condicional. El formato condicional, en este caso yo lo voy a aplicar en el examen 3. ¿Sale? Me voy al menú inicio en la cinta estilos y le doy un clic y en la primera dice reglas para resaltar celdas. Y quiero resaltarlas que sean menor que. Entonces selecciono menor que y me dice cuáles quieres resaltar. Y le digo los que tengan menores de 5.9. Y me dice con qué relleno. Puedo hacer un personalizado, pero voy a escoger un amarillo con texto amarillo. Y le doy a aceptar. Y en este caso, pues ya tiene 5, ¿no? Por ejemplo, aquí sacar al 3, pues ya se ilumina el 3. Si saca 8, pues se pone en automático, ¿no? En este caso 6, pues ya. Pero si tienes 5.8, se iluminaría, ¿sí? Gracias, profe. ¿Sí? Sí. ¿Alguien más? Profe. Mande. Yo tengo una duda desde hace rato, pero no la había puesto. No la había. De promedio, cuando yo le pongo para usar el comando ese que nos dio de igual y escribir promedio y seleccionar eso, me deja, o sea, como que me pone de qué nombre o algo así. Y ¿podría volver a explicar eso? Compárteme, bueno, ok. Para que tengamos el promedio, nosotros tenemos que habilitar y ponemos la forma promedio, ¿no? Ponemos igual y ponemos promedio, ¿sí? Y aquí nos habilita
que dejamos los números. Hasta ahí vamos. ¿Sí? Cuando termine de escribir la palabra promedio, le doy enter. No. Por ejemplo, aquí, si te das cuenta, yo escribo pro y se me pone una lista. ¿Sí? Ajá. Y le pongo una M y me va cortando esa lista, ¿sale? Ajá. Se me pone en azul. Si te das cuenta, se pone en azul la primera, pero yo con las flechas puedo ir hacia abajo para escoger otra. ¿Sí? Si, por ejemplo, sí, la de azul es la que yo quiero elegir, presiono la tecla de tabulación y me la pone en automático. Ya no necesito terminar de escribir la palabra. Ok. Y si yo escribo la palabra completa, por ejemplo, promedio, tengo que abrir un paréntesis. ¿Sí? Ya una vez que abro el paréntesis, ¿qué valores va a ir adentro de esos paréntesis? Y ya es donde yo elijo la serie de números o de celdas que van a ser el promedio. ¿Sí? Ok, sí. ¿Segura? Sí, es que yo le daba enter y ya vi que es con la tecla de tabulación. Ándale. Sí. Ok, ya. ¿Alguna otra duda? ¿No? Ninguna. Entonces, por ejemplo, en la parte de estatus, si quiere igual resaltar, entonces ya nada más le pondría la palabra que pusimos ahí, ¿no? En donde dice, en resaltar celdas, hay una que dice texto que contiene. Ajá. Entonces, aquí pues ponemos el que es aprobado. Bueno, voy a poner el que es aprobado, que lo ponga en rojo claro. Tengo que borrar el formato. Borrar reglas. Ok. Entonces les digo aquí que quiero resaltar celdas, el texto que contenga, la de no aprobar. Formato, resaltar celdas que contenga, y le digo que quiero el que diga no aprobado, ¿no? No aprobado. Y entonces le vamos a aceptar, ¿sale? Y ya entonces las que he aprobado, por ejemplo aquí, le voy a escribir el no aprobado al inicio. Ojo, muchas veces aquí, tal cual que esté, si es con una mayúscula, la tienes que poner con la mayúscula, ¿no? Si es con todas minúsculas, muchas veces así, porque hace un match de cómo esté tal cual, debe estar igualito. Muchas veces cuando nosotros queremos un texto, tenemos que ponerlo entre comillas, muchas veces no, depende de la versión de Excel que estemos ocupando. ¿Sale? Sí. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra duda? No, ninguna. ¿No? Bueno, entonces voy a eliminar esta. Bueno, entonces para seleccionar toda una columna, pues ya solo me pongo arriba de la columna, la selecciono, le doy clic derecho y le doy a eliminar, y así puedo borrar toda una cosa. Y una fila, pues igual, clic derecho, le doy a eliminar y puedo borrar fila, ¿sí? De todas de jalón y de tajo. Entonces, aquí, ¿ya hicieron su formato condicional ustedes también? ¿Qué? Ok, bueno. Ahora, si por ejemplo yo tengo una lista, ¿no? Tengo una lista de nombres, por ejemplo, Andrea María Fernanda, Juan, Fernando, ¿vale? Y tengo otra hoja aquí, alumno. Y aquí yo voy a escribir, por ejemplo, Juan. Es bien fácil escribir Juan, pero si yo no sé quiénes son los alumnos, lo más fácil aquí es hacer una lista, ¿vale? Una lista la vamos a hacer igual con el formato con la validación de datos, vamos a dar un clic, y donde dice permitir cualquier valor, hay una opción que dice lista. Seleccionamos esta
opción. Y hay una parte que dice origen. Cuando dice origen, nosotros vamos a seleccionar todos los datos que nosotros queremos que aparezcan en esa lista. Por ejemplo, yo voy a seleccionar desde Andrea hasta Fernando, ¿sí? Y le damos a aceptar. Y cuando le doy a aceptar, se me habilita una área de selección y entonces ya puedo yo elegir a Fernanda, a María, a Andrea, a Fernando, sin que yo lo esté tecleando, ¿vale? Y si yo, por ejemplo, escribo otro que no exista, me va a marcar error. ¿Por qué? Porque no está dentro de la lista, ¿vale? Yo solo puedo elegir los que están dentro de la lista cuál poder elegir, ¿vale? Por ejemplo, si yo le tengo el estatus y aquí yo tengo el de reprobado y aprobado, entonces yo le digo que yo aquí quiero una lista donde le diga todas esas opciones. Entonces, cuando ya esté aquí, le voy a poner yo el estatus de aprobado, ¿sí? O reprobado, dependiendo de lo que yo haya elegido. ¿Sale? De esta manera no hay error de que una persona ponga no aprobado, por ejemplo, ¿no? Porque nada más es o aprobado o reprobado, ¿sí? ¿Tienen dudas en hacer las listas? ¿Hola? Para hacer eso tendría que seleccionar toda la columna, ¿no? Para hacer, bueno, vas a seleccionar donde están los nombres, por ejemplo, desde Andrea a Fernando, porque si yo selecciono toda la cosa, me va a poner también nombre. Ok. ¿No? Por ejemplo, aquí, ¿te das cuenta? Me aparece nombre y no nombre expresado. Entonces tengo que tener cuidado aquí de lo que yo voy a elegir, por ejemplo, desde Andrea a Fernando. Y aquí dice omitir blancos o celdas desplegables, ¿no? Entonces le digo aceptar y ahora ya nada más tengo Andrea, Fernanda, Juan y Fernando. ¿Sale? Ok. Ahora, si yo tengo una lista, ¿lo puedo realizar? También lo puedo realizar. Por ejemplo, voy a poner aquí marcas. Y aquí le voy a poner que quiero una lista. Y le digo, el origen de la lista, yo le voy a hacer, la primera marca va a ser HP, la segunda va a ser Novo, la tercera marca va a ser Cisco, la cuarta marca va a ser Dell, y le voy a dar a aceptar. Cuenta, aquí está, ¿sí? HP, Lenovo, Cisco y Dell, ¿sale? Entonces no necesariamente yo los voy a elegir de unas celdas, sino las puedo yo, ¿sí? Separándolos por comas, ¿sale? ¿Alguna duda? ¿Para qué me sirve eso? ¿Para qué te sirve eso? Por ejemplo, si tú te lo vas a dar a una persona y le quieres que te diga, cuando vayamos a ocupar una fórmula que se llama buscar B, tú vas a tener que tener ciertos parámetros y no debe de tener error. Por ejemplo, si está con mayúscula, debe estar tal cual. Entonces tú ahí estás limitando errores. Si, por ejemplo, Lenovo está escrito de esta forma y tú vas a ir a buscar esto, tal cual es así, Lenovo. Si tú no sabes cuáles marcas estás utilizando, en vez de irte a ver una lista enorme, pues tú nada más le das clic aquí y ya seleccionas las listas o la opción que tú consideres necesario. ¿Otra duda? ¿No? ¿Ninguna? Bueno, entonces ustedes van a investigar las siguientes fórmulas. La de contar sí, la de sumar sí, blanco, la de buscar B. ¿Sale? Estas 4 fórmulas ustedes las van
investigar lunes, ¿sale? ¿Tiene alguna duda? No, profe, es que Mande. cuando en la lista de la que puso aquí abajito por donde puso lo que vamos a investigar, había puesto unas palabras que decía aprobado y no aprobado. Ajá. Entonces luego se fue del promedio y empezó a ponerlas en cada casilla. Ajá. Eso lo hizo igual que con la lista de los nombres. Así es, aquí le puse estatus, y entonces, por ejemplo, yo lo tengo en otra hoja, ¿no? Por ejemplo, bueno, lo tengo aquí en la K. Tengo aprobado y reprobado. Entonces yo aquí en estatus le digo que quiero la validación de datos y quiero una lista. De esa lista, su origen es reprobado, aceptar. Entonces, cuando yo seleccione uno, me va a aparecer aprobado, ¿no? Y yo voy a elegir qué le pongo. Esto eventualmente lo vuelvo con una fórmula. Ya están todos. Tenemos 23. No, todavía no. Ah, no, sí, creo que sí. Ok, bueno, de esta lista, aquí tengo los nombres, si se dan cuenta. Está Andrea, María, Fernanda, Juan y otra vez Fernando. Si yo, por ejemplo, elimino a Juan y a Fernando de la lista original, aquí, y nos vamos otra vez a la lista, se dan cuenta que ya no aparecen. Si yo, por ejemplo, en vez de María, no era María, era Mario, modifico esta parte y me voy a la lista y hasta Mario. Si en vez de Fernanda no era Fernanda, era Fernando, yo lo modifico y en la lista se actualiza solita, no tenemos que hacerle nada. ¿Sí se dan cuenta? Sí. Bueno, ahora si yo necesito saber cuál es la calificación más alta de este examen, voy a ocupar una fórmula, por ejemplo, máxima, calificación máxima, ¿no? Y la calificación mínima, una vez mínima. Entonces yo voy a ocupar una fórmula que se llama máximo, ¿sí? Esta fórmula que se llama max, lo que va a hacer es, de un conjunto de datos enteros, me va a mandar el número más alto. Por ejemplo, max, selecciono el conjunto de los que quiero que valide, le doy enter y me dice que el valor más alto es 9.9. Si yo tengo esto, más alto es el 6. Si yo lo cambio el 6, por el 7, me dice que el máximo es el 7, ¿no? Entonces me va a ir validando de los números que hay, cuál es el más alto. El contrario, el mínimo, pues la fórmula es min. Entonces escribo min y le digo igual el conjunto
conjunto de datos que valide, cierro la paréntesis y le doy enter. Entonces me dice que el valor mínimo es 6. Si yo aquí, por ejemplo, tengo 9 y aquí tengo 7, entonces el mínimo es 7. ¿Vale? Si yo aquí tengo 10 y aquí 8, entonces el mínimo es 8. ¿Sale? Entonces, de esta manera nosotros podemos ver cuál es la calificación más alta o el número más alto de un rango de valores. ¿Sale? ¿Sí? Sí. Ok. ¿Tienen alguna duda? Yo tengo duda con la tarea. Ajá. No entendí. Nada más te vas a la web y vas a poner fórmula contar sí, fórmula sumar sí, fórmula blanco y la fórmula buscar B. Te documentas, ves qué funciona o qué es lo que hace y ya. Pero, por ejemplo, también la podemos sacar aquí, por ejemplo, la de contar. Contar sí, aquí está, y te dice, cuenta las celdas de un rango que coinciden con una condición dada. Entonces ya no está diciendo qué está haciendo, y te dice cuáles son sus parámetros, que es un rango, coma y un criterio. Entonces, así lo puedes hacer. O si no, también en las plantillas, aquí en las plantillas, en la plantilla de Excel, que era la visita guiada que les mostré al inicio, aquí aparece, por ejemplo, aquí está la de promedio y hay unos ejercicios. Aquí está el máximo, mínimo, y por ejemplo, aquí está la de buscar B. Te dice cuáles son los parámetros, cómo se ocupa, para qué se ocupa. Entonces es lo que ustedes van a realizar. Van a ver cómo se ocupa, para qué sirve. La siguiente clase, yo lo voy, pero pues les voy a preguntar de qué se trata. Una vez que ustedes me digan de qué se trata, nos vamos a enfrentar a un escenario donde podemos aplicarlas. ¿Sí? Okay. Sí. ¿Alguna otra duda? Ya acabó la clase. Ya. ¿Dudas? ¿Ninguna? Ahorita no. Bueno, entonces, ¿no? No. Ok, entonces ahorita necesito que ustedes leanse estas fórmulas porque las vamos a ocupar el lunes. ¿Vale? Sí, profe, pero ya no deje más tarea, por favor. No, nada más es que las lean y ya. Profe, yo tengo una duda de la tarea del documento. ¿Hay que mandarle solo el documento que queda o todos los documentos que ocupamos? En un zip me vas a poner todos los documentos que ocupar y el documento maestro. Ah, bueno, pues, gracias. Nada. Onda. Pueden ser un documento de una hoja o 3 documentos, hoja cada uno ya. Chale. Bueno. ¿Tienen alguna otra duda? Ya no deje tarea. Ya no voy a dejar tarea. Las tareas de Excel van a ser así. Profe, Bueno, ¡Hala, nombre! se rifó con las tareas que dejó para el lunes. Tenemos como ¿Cuál? 1000 clases. pero, Pues, si la del manual ya la tiene como 10 días. Ay, ¿Cómo va a ser, profe? Eso no es cierto. Profe, Es para el miércoles, es para el miércoles. Eso sí que no. ahora. ¿Tiene alguna otra Tenga duda? mucha tarea, No sea profe. quejas. Dígame en TikTok, profe. Pero pues es que la otra vez los seguí, pero no los... A ver, pongan ¿Cómo de que no? A ver. su TikTok ahí en el grupo para copiarlos. ¿A poco sí, profe? Pues no tengo, nada más veo. Ah, Sí, chale. profe. Tengo Graba sus Insta, datos. tengo. Bueno, sígame en Insta. En el mío es así. síganme en Instablogs. Profe, grabe TikTok de sus gatos. Mis gatos. A ver, yo ni me sé ni mi usuario. Ahora es punto Susana punto. Ese es mi correo, menso. Ah, me lleva la gana. No me acuerdo cuál es. No sé. Ah, sí.
Ok, sí. Ahí En mi puedo, hogar, toma. Voy a volver a Instagram. Bueno. ¿Quién andaba de ser? Que era tu teta, va. Deja de línea, no. Voy a cargar mi celular. Oigan, tranquilos. Pues esto. lo voy a buscar en Instagram. Vamos a buscar al profe en Insta. Pero me No sigue, ¿eh? No tengo mucho, Pero me No sigue. importa, profe. Pero Claro, nos lo sigue. sigo. Yo lo sigo. Te sigo. Güey, sí. Listo, ya lo seguí. Ok. Vamos a guardar su lista. Yo igual. Igual, profe, ya le envié. Ok, bueno, entonces nos vemos. Nos vemos, pero me dejen guardar el chat porque si no. Y ya está. Nos vemos el lunes. Que tengan semana, lávense las manos, no salgan si no es necesario. Vean a los adultos mayores. Bye. Adiós, chulo. Adiós, profe. Adiós, chulo. Ah.